Bien, entonces, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Escuelas de Familia. Para mí siempre es un gusto y un honor poder iniciar estas sesiones y esta sesión tan especial que me gusta muchísimo, mm, porque es una sesión acerca de la nutrición. Y la nutrición tiene tantos conceptos culturalmente reforzados, tal vez desde la experiencia. Tenemos tantos mensajes contradictorios y confusos en redes, ¿cierto? Y específicamente esta sesión de nutrición enfocada en los más grandes, ¿cierto? Esta sesión de nutrición está enfocada para los niños desde los 10 años hasta los 17 años en los deportes de baloncesto, voleibol y fútbol, ¿listo? Em, Porque ahí es donde está la gran masa de todos nuestros deportistas. Entonces, esta sesión para mí es fundamental porque están entrando en una edad en la adolescencia en donde empiezan a tomar decisiones acerca de su nutrición, ¿listo? Entonces, qué mejor que poder darles las mejores herramientas. Y segundo, qué mejor que poder seguir construyendo esta cultura de la nutrición basada en la ciencia, de una profesional que se ha formado en esto, que nos está acompañando ya hace varios años. Entonces también me gusta mucho presentar a Maritza Gómez. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia ya hace 14 años, ¿cierto? Tiene un máster en nutrición clínica y deportiva de la Universidad Isabel I de Castilla y tiene varias certificaciones adicionales que la hacen una persona con mucha experiencia en el tema de sobrepeso, síndrome metabólico y muchos otros temas que nos pueden servir muchísimo acá. ¿Listo? Una de las cosas que más me llama la atención de Maritza es que es educadora en obesidad infantil de la Universidad de Barcelona, y una de las cosas más importantes para Sierra es que no solo el deportista pues pueda mejorar a nivel técnico y físico, sino también pueda generar los mejores hábitos para un estilo de vida saludable, para que no solo el deporte esté con los hábitos del deporte estén con los niños toda su vida, sino que también los hábitos alimenticios estén con ellos toda su vida. ¿Listo? Entonces, nada, Maritza, muchísimas gracias de nuevo por estar acá con nosotros en nuestra segunda sesión del mes, y ya que estamos cercanos a Halloween, entonces queda perfecto esta sesión del mes. Entonces, muchísimas gracias. Em, ya te hago, ya puedes compartir, listo. Sí. Em, entonces, son todos tuyos. La idea es poder escuchar, anoten sus preguntas o si quieren las anotan en el chat. También igual les enviamos un forms para que ellos anotaran preguntas y al final pues yo te las voy comentando. A ver, ¿listo? Entonces, por favor, disfruten, tomen nota, que esto es para ustedes y por sus niños. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, ya David me presentó, es un gusto estar con ustedes. Esta noche vamos a abordar un poco algunos aspectos importantes sobre nutrición en deportistas entre 10 y 17 años, ¿cierto? Entonces, esta es una etapa álgida en términos de crecimiento y desarrollo que va a implicar unas demandas nutricionales pues especiales. ¿Listo? Vamos a abordar algunos aspectos clave pues de la alimentación general y de la temporada de competencia antes, durante y después de los entrenamientos y partidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué consideraciones son importantes tener en cuenta de este grupo de edad? Es que ya empiezan a ser chicos independientes, que tienen su personalidad, que empiezan a hacer sus propias elecciones, que toman sus propias decisiones, por ejemplo, en cuanto a la comida, si van a un restaurante, si están con su grupo de pares. Digamos que los papás ya obligarlos, que no sería el término, pero de pronto ya inducirlos a que usted esto es lo que tiene que comer en el restaurante, ya eso no va a pasar, ¿listo? Y las decisiones que ellos toman en esta etapa, mucho van a tener que ver con toda la educación nutricional que tuvieron en la etapa anterior, que fue la edad escolar, ¿listo? Este grupo de edad tiene una característica súper especial y es que entre los
11 y los 16 años se entra en el segundo pico de máxima velocidad de crecimiento que existe en la vida. Ahorita se los voy a explicar un poco más. En esta edad también aumenta el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria o a veces sin ser diagnosticado o cumplir con todos los criterios para un diagnóstico, simplemente empiezan a aumentar las conductas de riesgo, ¿cierto? Entonces, digamos, las niñas que de pronto se restringen porque de pronto no quieren subir de peso, porque después de su primera menarquia el almacenamiento de tejido adiposo, de grasa en sus caderas en general, pues digamos que aumenta. En los chicos pasa mucho, sobre todo en el ámbito deportivo, que empiezan como con ese tema de que quiero aumentar masa muscular, eso les da un poco de ansiedad y a veces eso viene presionado incluso a veces por los entrenadores. También encontramos que el volumen de entrenamiento y la intensidad aumenta a diferencia de los niños de menos de 10 años, porque ya aquí entran en una etapa donde el deporte de pronto deja de tener un carácter tan formativo y entra a tener un carácter un poco más competitivo. Entonces nos encontramos con niños que están teniendo un volumen de entrenamiento a la semana de 12 o más horas, que tienen dobles jornadas de entrenamiento, aquellos que de pronto están pues metiéndole toda la ficha a su deporte. Entonces, pues es muy importante garantizar un crecimiento, una recuperación y rendimiento. ¿Listo? Quiero antes de empezar a hablarles de nutrición, hablarles sobre este aspecto del pico máximo de velocidad de crecimiento que se da en este grupo de edad, porque esto genera mucha controversia entre los papás. Yo tengo un hijo que juega fútbol y siempre en los partidos, digamos que hay inquietudes al respecto. Obviamente, digamos que pues muchos de ellos no saben al respecto, pero entonces yo que lo sé, yo digo, oh, Dios mío, ahí se ve, ¿listo? Entonces, bueno, en la vida tenemos dos momentos en los cuales en un periodo pequeño de tiempo se crece mucho. Entonces, uno es el periodo del primer año de vida en el cual después de nacer un niño aumenta el 50% de su talla, es decir, gana alrededor de 25 centímetros en un año. Eso no se vuelve a ver en la vida. Se repite un pico en la adolescencia, ¿cierto? En el cual en un año el niño puede crecer 12 hasta 14 centímetros por año. ¿Listo? Normalmente este pico de velocidad máxima de crecimiento se da más rápido en las niñas, es decir, en las niñas se da entre los 10 y los 13 años y en los niños se da alrededor de los 12, 13 años hasta los 15 años, ¿cierto? Entonces, son 2 años muy críticos en el sentido que es la oportunidad de ganar talla. Si hay factores ambientales que impiden que esa ganancia de talla se dé en su máximo esplendor, digamos lo que genéticamente el niño traiga en términos de potencial de crecimiento, esa talla no se va a recuperar más adelante. Es decir, ay, no, si el niño ya tiene 16 y no, pues a ver qué podemos hacer ahora, pues ya esa talla no se puede recuperar. ¿Listo? Y respecto a esto, que es lo que genera a veces como temas de conversación, pues en los clubes, em, es la variabilidad en el crecimiento de los niños. Entonces, aquí yo tengo una fotico de niños. Yo no sé, a ver quién quiere opinar. ¿Será que estos niños son de diferentes edades? ¿Son de la misma edad más o menos? ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribir en el chat también. Bueno, entonces son poco conversadores los papás. Entonces, em, básicamente en estas foticos, ¿qué podemos ver? Estos son niños que tienen la misma edad, ¿sí? Pero resulta que normalmente esa velocidad de crecimiento no en todos los niños se da en el mismo momento. De ahí entonces tenemos los maduradores tardíos, los maduradores promedio y los maduradores precoces. ¿Eso qué significa? Niños que, por ejemplo, teniendo 12 años, todavía no hacen, o 13 años, no hacen su pico de velocidad, no han hecho su pico de velocidad de crecimiento, incluso 14 años y no han hecho su pico de velocidad de crecimiento, y son los niños que se ven chiquiticos, flaquitos, debiluchos, por decirlo de alguna manera, en la cancha, ¿sí? Mientras que podemos tener otros niños con la misma edad,
pero que ya completaron su pico de máxima velocidad de crecimiento porque fueron maduradores precoces, ¿sí? O tuvieron ese pico de velocidad máxima de crecimiento de una manera temprana. ¿Listo? Esto porque se los cuento y es porque esto a veces genera mucha ansiedad en los papás, ¿cierto? No, es que el niño se está quedando pequeño. Yo recibo uno de los motivos de consulta frecuentes son niños tipo de 12 años que el entrenador manda a nutrición que porque el niño necesita coger cuerpo, ganar masa muscular y ganar talla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay que evaluar cómo está, cuál es su velocidad de crecimiento y su estadio de maduración para identificar, por ejemplo, si es un madurador tardío. ¿Por qué razón? Porque probablemente ese niño, así tenga 12, 13 años, no le podemos pedir que gane masa muscular porque no tiene ese shot de hormonas que lo va a predisponer a la ganancia de masa muscular. Seguramente eso va a suceder más adelante. Entonces uno siempre en la cancha ve papito diciendo, no, pero ese niño debe ser más grande, ese no debe tener los 12, ese no debe ser 2012, 2013, ese debe ser 2011. Normalmente tiene que ver con esta velocidad de crecimiento. ¿Listo? Esta fotico, de hecho, es mi hijo, el más chiquitico, él es un madurador tardío, entonces estos son niños categoría 2012 y son el fiel reflejo de un madurador tardío, de un madurador promedio y de un madurador temprano. ¿Listo? Entonces, ¿por qué también empieza a ser más difícil el rendimiento en esta etapa? Pues porque ellos empiezan a jugar con niños que son de tamaños diferentes a pesar de que tienen la misma edad. También, ¿qué pasa? El hecho de que un niño madure más rápido no solamente implica que crezca más rápido, gana fuerza más rápido, gana potencia, tiene más masa muscular, entonces obviamente son niños que van a sobresalir sobre de pronto los maduradores tardíos. Pero como papás es importante que lo sepamos para que los niños no estén ansiosos y de pronto que el mismo entrenador sepa, pues que no le puede pedir pero al olmo, pues porque en este momento no va a suceder que el niño se pegue su estirón. ¿Listo? Entonces, ya habiéndoles contado esto que me parecía muy, muy importante en términos de crecimiento y desarrollo, ahora sí les voy a hablar de nutrición. Bueno, aquí tenemos la pirámide de nutrición deportiva, la cual que nos dice que la base de la alimentación son los alimentos. De hecho, el Instituto Australiano de Nutrición Deportiva, su premisa es que los alimentos deben ser primero. ¿Listo? Y esto soy enfática, ¿por qué? Porque también entran en este grupo de edad y entonces el tema de los suplementos, ¿no? Y a veces son los mismos chicos, ¿no? Ay, no, mami, entonces mire que yo vi en internet y ves que Pepito Pérez está tomando esto y usted verá cómo está de musculoso, cómo ha crecido, no sé qué. Entonces, la base es la alimentación, una alimentación equilibrada, ¿cierto? Luego tenemos las prácticas de nutrición deportiva, es decir, eso que hacemos alrededor del entrenamiento, las comidas antes, después, durante, la hidratación. Y de última, sí tenemos los suplementos dietarios. ¿Listo? Entonces, no es que a esta edad no se pueda suplementar. Se puede suplementar, pero obviamente hay que tener varias condiciones en cuenta. Una de ellas es que el niño con su alimentación se intente, con los alimentos naturales, es decir, con la comida que se hace en la casa, mirar cómo se le cubren sus requerimientos nutricionales, ¿cierto? Si por algún motivo esos requerimientos nutricionales no se pueden cubrir con comida, es ahí cuando se piensa en un suplemento, ¿listo? Y cuando pensamos en un suplemento, tenemos que pensar en que sea un suplemento legal, eficaz, es decir, que pues cumpla la función que tiene que dice cumplir y que sea seguro. Entonces, para eso uno tiene que recibir asesoría de un profesional, ¿cierto? Y obviamente, ¿qué queremos cumplir con, o sea, qué objetivo tenemos con ese suplemento? Cubrir calorías, cubrir vitaminas, minerales, mejorar el rendimiento, porque puede ser que en un niño ya más grandecito, tipo de 16, 17, 18 años, cubre sus requerimientos con una nutrición, pues con la alimentación de la casa, pero de pronto se opta por algún suplemento para potenciar su rendimiento y mejorar su talento deportivo. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué características tiene que tener la alimentación cotidiana de los chicos en este grupo de edad? Tiene que ser rica en fibra. Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más sobre eso, pero básicamente que sea rica en fibra, no es la fibra muscular que está en las carnes, no, la fibra que está en frutas, en verduras, en nueces, en semillas, en la cascarita de la papa, en las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo,
en el arroz integral, en la pasta integral, en la quinoa, etcétera. ¿Listo? Un adecuado aporte de proteína. Entonces, aquí importante, la recomendación de proteína es de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso en este grupo de edad, porque estamos hablando de niños que están entrando en su pico o están ya de base en su pico de máxima velocidad de crecimiento. Entonces, obviamente, para crecer en talla se necesita pues ladrillos como tal para la construcción de tejido. Y además estamos hablando de niños que pues tienen un desgaste físico importante porque hacen más ejercicio de la media. Bueno, azúcares añadidos. Entonces aquí importante porque a veces los papás, no, pero es que un Gatorade eso no, porque eso tiene un montón de azúcar. Entonces los azúcares añadidos en este grupo de edad los vamos a ver dentro de un contexto, es decir, una bebida que tenga azúcar y que sea apta para la hidratación, pues puede ser útil dentro del contexto deportivo o algún alimento que tenga azúcar en el antes, en el durante o en el después, probablemente puede ser útil, ¿cierto? Un adecuado aporte de calorías totales. ¿Esto por qué lo pongo para hacerles énfasis? Y es porque yo puse lo de la proteína. De base, todos los papás ya se preocupan un montón porque los niños coman mucha proteína. De hecho, lo que yo observo es que la mayoría de niños comen más proteína de la que necesitan, ¿cierto? Pero a veces no nos preocupamos por cubrir como tal esa energía total. Entonces, piensen que las proteínas son los ladrillos para construir. Pero ¿qué pega esos ladrillos? O sea, ¿cuál es el cemento? Resulta que el cemento son las calorías, es decir, la energía que nos aportan los alimentos, que si es suficiente, vamos a tener suficiente para crecer y para rendir. ¿Listo? Básicamente, los carbohidratos son el combustible o ese cemento, es como el de predilección pues del organismo. Em, Aquí de pronto, pues muy importante respecto a los carbohidratos, em, y es, los satanizan, ¿cierto? Entonces, a veces pasa mucho que, entonces, si los papás fueron al médico y les dijeron que tenían los triglicéridos altos y que tenían que bajarle a las harinas, a los carbohidratos, entonces resulta que no. Para todos en la casa, solo una harina y es una porción chiquita, ¿cierto? Porque asociamos a que los carbohidratos van a subir los triglicéridos. No, seguramente sí se aumentaron, fue por sedentarismo, otras cosas, pero no necesariamente los mismos carbohidratos en sí. ¿Listo? Pero aquí quiero aclarar es que la diferencia entre carbohidrato y carbograsa. Entonces, básicamente carbohidratos son los alimentos, fuente de carbohidrato que no tienen grasa. Básicamente son todos los naturales, el arroz, la papa, la yuca, el plátano, la avena, unas galletas de soda, un pan integral, una arepa, las frutas tienen carbohidrato, un bocadillo tiene carbohidrato. Entonces ahí estamos hablando de carbohidratos y es lo que el cuerpo necesita a esta edad para crecer y energía para el rendimiento físico, ¿cierto? Diferente de carbograsa, que básicamente los carbograsa es los que tenemos que limitar, ¿listo? Aquí yo nunca voy a hablar de restringir, porque la palabra restricción a estas edades puede tener, digamos que, un efecto negativo, pues en términos de mayor compulsión o deseo de consumir ciertos alimentos, ¿cierto? Pero son alimentos que hay que limitar. Entonces, como su nombre lo dice, los carbograsa, ¿cuáles son? Pues son aquellos alimentos que son fuente de carbohidrato, pero que son ricos en grasa, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos hablando de la papa frita, ¿cierto? Entonces teníamos la papa salada que era un carbohidrato y cuando se fritó, pues volvió un carbograsa. No sé, puse el ejemplo de la galleta de soda, la Saltín Noel, es un carbohidrato. Cuando ya yo pienso en la galleta Ducal, eso es un carbograsa. El pan, entonces tengo un pan tajado blanco de molde normal que no tiene grasa o tiene una mínima cantidad, diferente al pancito de panadería, hojaldrado, al palito de queso, ¿cierto? La empanada, el patacón. Esos son carbograsas y realmente cuando uno dice que un niño tiene que tener una dieta
que tenga suficientes carbohidratos, estamos hablando de carbohidratos, no de carbograsa. ¿Listo? En eso quiero hacer énfasis porque casi siempre no, pero es que el problema son los carbohidratos. No. Muchas veces en lo que se exceden los chicos es en los carbograsas, que normalmente son productos procesados. Y la importancia de un plato colorido para favorecer la recuperación. Plato colorido, pues básicamente es un plato rico en frutas, en verduras, etcétera. ¿Listo? En esta edad tenemos varios nutrientes críticos. Uno es el hierro y especialmente en las niñas. Resulta que cuando a las niñas les llega su menstruación, se duplican los requerimientos de hierro. Es decir, en la infancia, más o menos una niña necesita 8 miligramos de hierro al día, pero resulta que después de que les llega su primera menstruación y empieza a menstruar con regularidad, sus requerimientos de hierro pasan a ser de 18 miligramos. Entonces es muy importante ofrecer alimentos ricos en hierro, que básicamente el hierro de mayor biodisponibilidad está en las proteínas de origen animal en general, es decir, pollo, pescado, huevos, incluso lácteos, pero principalmente en las carnes rojas y en las vísceras, especialmente el hígado. ¿Listo? Entonces, si al niño o niña de pronto le enseñamos desde chiquitico a comer el hígado encebolladito con cilantro y le gusta, pues se puede ofrecer en la dieta, ojalá una vez cada 15 días, para garantizar un aporte de hierro extra. El ácido fólico, súper importante, sobre todo en las niñas. ¿Por qué razón? Porque además, y en los niños también, estos dos nutrientes son indispensables para la formación de la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina transporta el oxígeno. Entonces, básicamente, cuando un niño está corriendo, haciendo una actividad, aumenta la demanda de oxígeno en el cuerpo necesita transportar más oxígeno y nutrientes al músculo, a las células, entonces necesitamos alimentos que nos aporten estas sustancias que nos van a ayudar a la producción de glóbulos rojos. ¿Listo? El ácido fólico básicamente está en los vegetales de hoja verde, está en la espinaca, está en el brócoli, está en los frutos secos, en las lentejas. Básicamente son alimentos súper ricos en hierro, en ácido fólico. El zinc, que es un nutriente indispensable para el crecimiento en talla, es decir, en ese momento de la vida, en esos 2 añitos donde ellos se pegan su estirón y ganan entre 20 y 25 centímetros en dos años, sus requerimientos de zinc aumentan, básicamente se cubren muy fácil realmente si hay un buen aporte de proteínas en la dieta, sean de origen animal o de origen vegetal. Tenemos el calcio, súper importante, y en eso también quiero ser enfática ahora con la moda de las bebidas vegetales o que el lácteo es malo, entonces quitamos los lácteos y a los niños no se les ofrece lácteos. Si bien el calcio es indispensable a esta edad porque es el momento donde más acumulación de calcio hay, es decir, entre los 10 o 11 años hasta los 25 años, entonces donde se crea el pico máximo de masa ósea, ¿sí? Es decir, cuando las mujeres en la edad menopáusica presentamos o nos diagnostican osteoporosis, no fue ahí. Realmente el problema fue en nuestra adolescencia, que no consumimos suficientes nutrientes que nos garantizaran unos huesos fuertes. ¿Listo? El calcio principalmente está en los productos lácteos. Bueno, leche, yogur, queso. Mejora su absorción si los lácteos son fermentados, mejoran la absorción del calcio. Mejora la absorción si ese producto está enriquecido con vitamina D, que por ejemplo es una política pública del enriquecimiento de la leche con vitamina D, y a partir de ahí sacan el yogur, por ejemplo. Y también la leche en su estado más natural, es decir, si el niño no tiene ningún problema gastrointestinal o de alergias y se le puede ofrecer un lácteo entero, es decir, o sea, entero y con lactosa, va a mejorar la absorción del calcio y de la vitamina D. ¿Listo? Entonces, importante, si yo no tengo por qué restringirlo, ofrezco lácteos, unas 2 porciones al día, ¿sí? Si ya obviamente mi hijo presenta alguna alergia, alguna intolerancia, pues claramente ahí tendré que quitar los lácteos y buscar asesoría para que digamos que se equilibre la dieta y se aporte un adecuado cantidad de calcio en ese momento de la vida.
El omega 3, que básicamente es uno de los nutrientes que yo casi siempre recomiendo suplementar porque los niños son flojos para el pescado. Además, habría que comer bastante pescado, la verdad, pescados grasos tipo salmón, trucha, atún, unas 3 veces a la semana para poder cubrir requerimientos. Pero es indispensable, sobre todo en los deportes, porque va a favorecer la recuperación, reducir esa inflamación que se genera a nivel articular por el impacto, etcétera. La vitamina A que está en las frutas y en las verduras y es indispensable a esta edad para el crecimiento. Entonces, muchas veces, no, es que el niño no está creciendo y lo que necesita es proteína. Pues resulta que lo que pueden necesitar es comer suficientes frutas y verduras para que hayan cofactores para que el cuerpo utilice esa proteína y esos carbohidratos en lo que debe ser, que es que ese niño crezca. Y pues la vitamina D, que básicamente la obtenemos del sol. ¿Listo? Pero muy importante esa relación vitamina D calcio que miren que ahora, y a mí me llama la atención realmente, recibo muchos niños en este grupo de edad tipo 14, 15 años con fracturas óseas por estrés, especialmente en fémur y en cadera, ¿sí? Entonces ahí empieza uno a cuestionarse qué está pasando, si es que los estamos sobreentrenando o es que la nutrición está siendo deficiente, ¿listo? Aquí les tengo el ejemplo de pues cómo se debe ver un plato saludable, digamos, en estos grupos de edad. Entonces tenemos el platico de circulito gris, pues que es de pronto el plato sugerido para esos momentos donde de pronto hay menos volumen de entrenamiento. Y está el plato del entrenamiento fuerte o precompetencia, ¿cierto? Donde básicamente, si ustedes se dan cuenta, la diferencia es que aumentan los carbohidratos, porque dijimos que son la fuente de energía, ¿cierto? Aquí hago un paréntesis también como para que ustedes de pronto estén muy atentos y es que cuando a un niño le están haciendo falta nutrientes o no está comiendo suficiente, él no va a dejar de rendir. Es decir, no se ve, pero tan poquito que come y mírelo, eso no, eso es mejor dicho el crack del equipo. Resulta que hay algo que se llama disponibilidad energética y el cuerpo lo que hace es que, como la contabilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, de esto que me entró, yo voy a destinar lo que gasta para el ejercicio. Allá, eso está fijo, ¿cierto? Y el resto, lo que me sobre, lo voy a destinar para funciones vitales, ¿sí? Crecimiento, desarrollo, reparación de células, pensamiento crítico. Entonces, muchas veces cuando el niño no está comiendo lo suficiente, no se va a afectar el rendimiento en la mayoría de los casos. Se va a afectar es el crecimiento en estatura. ¿Listo? Señales de que un niño no está comiendo bien a veces o que no está cubriendo sus requerimientos nutricionales. Una muy clara es que no duerma bien, es decir, le cueste conciliar el sueño o tenga un sueño intermitente. Hay que revisar si es que algo le está faltando a su dieta. ¿Listo? Aquí en el plato del entrenamiento fuerte, miren que yo aquí se los muestro, mitad del plato va a carbohidratos, pero muy chévere, si varias veces en la semana, ojalá 2 veces a la semana, parte de esos carbohidratos son, o parte, digamos, de ese componente del plato, lo ocupamos con frijol, lenteja, garbanzo. Bueno, ¿por qué? Porque es muy importante que se consuma suficiente proteína, pero no necesariamente tenga que ser un exceso en proteínas de origen animal, sino ojalá potenciar ese consumo de proteínas vegetales que también tienen otros beneficios, además que también aportan fibra y dijimos que la dieta debe ser rica en fibra. ¿Listo? Entonces, básicamente hasta aquí una pinceladita de qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en la alimentación general de nuestros chicos, ¿cierto? Recuerden que estos son generalidades, cada niño es un mundo que obviamente, digamos, lo que uno decide comer no solamente depende de lo que el cuerpo necesita, sino en términos fisiológicos, en términos hedónicos, en términos logísticos, hábitos, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito a hablar de la alimentación peri-entrenamiento, es decir, esas estrategias de nutrición deportiva, como que comer antes, durante, después, etcétera. ¿Listo? Em, Miren que en este grupo de edad ya no se sufre tanto porque el niño coma, ¿no? O sea, de hecho, hay momentos donde comen de una manera exagerada, es decir, repiten 3 veces,
se comieron 5 huevos, se tomaron 2 vasos de leche, es decir, a veces parece que comen de una manera exagerada, pero probablemente tienen días donde sus requerimientos nutricionales aumentan porque están teniendo una mayor velocidad de crecimiento o tuvieron un mayor desgaste físico y pues obviamente comen un poquito más. ¿Listo? Entonces, básicamente, qué comer antes va a depender mucho del tiempo previo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de entre semana que almuerzan y luego entrenan tipo 4 de la tarde y el almuerzo fue 1 de la tarde, ahí básicamente puede ser un almuerzo normal con las características que les mostré, porción de carbohidrato, proteína, verduritas, fruta, porque es 3 horas antes, ¿cierto? Si de pronto el tiempo que hay entre el entrenamiento o partido y esa comida es menor, supongamos 2 horas, ahí ya qué cambiecitos podemos empezar a hacer y es que vamos a ofrecer una comida que tenga menos aporte de fibra, entonces probablemente ya no vamos a ofrecer una ensalada, ¿cierto? Entonces 2 horas antes de un partido, ¿cómo hace usted una super ensalada de lechuga y tomate? No, porque eso le va a retrasar el vaciamiento gástrico y probablemente llegue lleno y con sensación de indigestión a la práctica deportiva, ¿cierto? Más bien de pronto le podemos ofrecer una fruta como para que el plato tenga algo de color y en una porción chiquita. También la porción de proteína se puede reducir, es decir, se le ofrece una porción más pequeña de proteína porque ya está más cercano a esa práctica deportiva. Tratamos de evitar alimentos que aporten grasa, es decir, no sé, pasa mucho que a veces los niños almuerzan a las 2 de la tarde o 3 cuando llegan a la casa y a las 4 tienen entrenamiento. Tratar que esa comida previa no tenga alimentos fritos, no tenga de pronto aguacate, no tenga alimentos muy grasosos. Y esto aplica mucho también para competencias, ¿cierto? Entonces a veces les programan un partido a las 3 de la tarde. ¿M? Entonces, obviamente, pues el chino no se va a ir sin comer nada, hay que ofrecerle un almuerzo. Pero lo peor que pueden hacer es que esa comida previa sea la parada del pollo asado o de la hamburguesa con papas. No es el momento para esa comida porque es una comida muy pesada, a pesar de que a esta edad normalmente la digestión, pues estos chinos aguantan hasta piedras, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, digamos que el tipo de alimento va a depender el tiempo antes. Si ya de pronto estamos muy sobre el partido o sobre el entrenamiento y la última comida fue hace mucho tiempo, les voy a poner un ejemplo. Bueno, pueden suceder varias cosas. El partido es a las 7 de la mañana y resulta que de la casa tienen que salir a las 5 de la mañana para poder estar a las 7 en la cancha, ¿cierto? Y resulta que pues a las 5 de la mañana el niño no le gusta comer o la niña no le gusta comer. Entonces, opción, pues llevar de pronto un sanduchito con un queso, con fruta y que se lo coma 1 hora antes. O si ya de pronto vemos que el niño está muy inapetente en esas horas de la mañana, es importante que coma algo, así sea un banano, así sea solamente las 2 tajas de pan, así sea solo un paquete de galletas de esas saltín, de esas de soda. Pero es muy importante que no entren a la cancha en ayunas. Yo lo veo con mucha frecuencia, los niños llegan en ayunas porque de pronto se han acostumbrado a hacerlo y claramente a veces uno no ve cambios, es decir, entrenan y rinden, corren, de pronto en el segundo tiempo sí se ve cómo cambia su velocidad, su potencia de salto, etcétera, pero obviamente también va a afectar coordinaciones motoras, la velocidad de reacción de sus pensamientos, que es tan importante en estos deportes de equipo. ¿Listo? Acá les dejé diferentes opciones que ustedes se dan cuenta. O puede ser un almuerzo, puede ser tipo un desayuno, miren que puede ser tipo como si fuera un refrigerio, entonces va a depender de cuánto tiempo antes vamos a realizar esa comida. ¿Listo? Cuando se tiene un partido y de pronto a veces pasa mucho que los niños lo citan con mucho tiempo de anticipación y entonces se retrasa y se demora un ratico en empezar el partido, entonces resulta que el niño estuvo en la cancha desde las 7 de la mañana y había desayunado y el partido empezó a las 9, ¿sí? Entonces a veces en esos casos es muy útil que se han pasado 2 o más horas después de la última comida, de pronto, previo al inicio del partido, pues en el momento del calentamiento, pues que se les ofrezca algo chiquito, que aporte carbohidrato, ¿listo?
Esto sobre todo es muy importante para los más grandecitos. ¿Por qué razón? Pues los más grandecitos ya corren mucho más. Si es un niño que de pronto es titular y juega en el primero y en el segundo tiempo, es muy importante que entre pues con toda el tanque lleno, por decirlo de alguna manera. ¿Qué puede ser? Un bananito chiquito, medio bananón, pues si está muy grande. Los dátiles a mí me encantan porque es una opción natural, les suele gustar, es fácil de cargar, de consumir. A veces podrían ser útiles también las gomitas, pueden ser útiles unas galletas, esos sobrecitos de compota que para los bebés también pueden ser una opción práctica y que a los chicos a veces les gusta, un bocadillo veleño, 250 mililitros de bebida deportiva o una barrita de cereal, ¿listo? Entre más natural, muchísimo mejor, ¿listo? Aquí hago un paréntesis y es, no se casen siempre, por ejemplo, con la bebida deportiva, porque entonces los niños se empiezan a acostumbrar y el día que no se les tiene esa opción de la bebida deportiva, así la necesiten, así el nutricionista o el profesional de la salud que los asesora se las haya recomendado, ya se vuelve como casi que una obligación tenerles ese tipo de productos. Entonces hay que de pronto jugar con las opciones. ¿Listo? Hasta a veces es difícil que ellos a veces coman, ¿cierto? Porque están ahí ya con los amiguitos, entonces ya los otros no, entonces que no, que va a salir a comerse un banano. Entonces siempre buscar de pronto la mejor opción y pues ya saben que aplicas para ciertos niños con ciertas características, niños que tienen un largo periodo de, digamos, de juego, de pronto ciertas posiciones de juego en el campo que a veces pueden, son los que más corren. Y pues aplica para los más grandecitos que ya tienen un nivel competitivo mucho más alto, ¿listo? Durante la práctica deportiva, pues en el entretiempo, si hay la posibilidad de comer algo, pues digamos que puede ser útil, sobre todo en estos chicos que tienen un mayor desgaste físico, ¿listo? Puede ser de pronto la hidratación o algún alimento. Entonces, como les decía, pues comer durante esa práctica deportiva en los deportes de equipo es difícil, porque eso va a depender mucho de la dinámica del equipo. Sin embargo, si vemos que nuestro hijo, pues es o sea, es un niño que tiene un desgaste importante por su posición de juego, por la duración, por la intensidad de la actividad que realiza, de pronto sí es útil tenerle una opción para que él consuma en el entretiempo. ¿Listo? Y después de la práctica deportiva es súper importante. Esto es muy importante para todos los niños, ¿cierto? Porque todos se quieren sentir pues los mejores en su equipo, en su disciplina deportiva. Sin embargo, aquellos niños con los cuales la práctica del deporte no es solamente con un objetivo recreativo, sino que están aspirando pues a llegar a las grandes ligas, por decirlo de alguna manera, es súper importante esa comida de después de la práctica deportiva, tanto de los entrenamientos como de los partidos. ¿Por qué razón? Porque esa comida que vamos a llamar comida de recuperación es indispensable para las adaptaciones fisiológicas que el cuerpo hace al entrenamiento, ¿cierto? ¿Y por qué es importante más que de pronto en los más chiquitos? Porque es que aquí un niño de 14 años ya tiene todo el caldo hormonal de un adulto, ¿sí? O sea, su cuerpo ya se parece al de un adulto. Entonces, sus adaptaciones fisiológicas se pueden potenciar ya de manera importante, es decir, la ganancia de fuerza, de potencia, de velocidad, de explosividad, los sprint, todo eso ya, esas adaptaciones se logran mucho más fácil en este grupo de edad y pues la comida post-entrenamiento es súper importante. ¿Qué tiene que tener? Pues aporte de carbohidratos, aporte de proteínas y aporte de compuestos antioxidantes. Entonces aquí rompemos un primer mito y es, no, pues que yo le estoy dando la proteína después de entrenar. ¿Sí? Entonces les dan un batido de solo proteína después de entrenar. ¿Quién dijo que el niño necesita solo proteína después de entrenar? Él necesita una comida completa. ¿Listo? Básicamente, pues puede ser un almuerzo, puede ser un desayuno, es decir, si terminó de entrenar y a la media hora, a los 45 minutos en su casa lo espera su platico de comida, su cena, esa puede ser su comida su comida de recuperación, ¿cierto? Que tendrá que tener alguna fuente de proteína, alimentos fuente de carbohidrato, verdurita o fruta o las dos, ¿listo?
Ahí ustedes ven el vasito de jugo, es válido a veces un vasito de jugo natural en esa comida post-entrenamiento porque además pues nos va a mejorar el tema de la hidratación. ¿Listo? Acá, de pronto como para que ustedes se lleven el ejercicio un poquito más práctico y es básicamente en esas comidas post-entreno, pues si ustedes se dan cuenta acá en el dibujito, tenemos por una parte de proteína, dos de carbohidrato, eso y los vegetales que serían los antioxidantes o las frutas, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que tiene que tener una comida de recuperación. Si de pronto no es la comida que le sigue, no es una comida principal, sino es un refrigerio, pues básicamente, ¿qué vamos a procurar? Que tenga dos porciones de carbohidrato, en este caso pueden ser carbohidratos almidonados, es decir, las harinitas y frutas, ¿cierto? Dos. Entonces, bueno, entonces le voy a hacer un licuado con banano y avena, ¿cierto? Acá vamos contando solo los carbohidratos, ¿sí? Banano, un pedacito de banano, arándanos y avena, y ahí estamos también potenciando los antioxidantes. Eh, pasta, arroz, acá tenemos diferentes fuentes de carbohidrato. La idea es, por ejemplo, más o menos dos porciones. Aporte de proteína, una porción, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ustedes miran esta gráfica, ya van pensando, bueno, entonces un yogur con avena o con una granola de buena calidad y fruta, eso es una comida de recuperación, ¿cierto? Un sanduchito, tenemos aquí el pan, post-entrenamiento, ya puede ser un pan integral porque ahí no, ya no necesitamos reducir el consumo de fibra como si puede ser una comida previa al partido. Entonces, un sanduchito de atún, un sanduchito de pollo, un sanduchito de huevo con tomatico picado, ¿cierto? Aquí yo les digamos que está la opción o el ejemplo del suplemento de proteína porque hace parte pues como de las opciones que tenemos, pero tengan en cuenta que cubrir el requerimiento de proteína en un niño suele ser fácil, ¿sí? Digamos que eso normalmente el uso del suplemento hay que evaluarlo, es decir, no necesariamente se necesita. De hecho, a veces con que un niño se tome un pocillo así de, no sé, un licuado de banano y avena con un pocillo así de leche, ahí ya tenemos más o menos unos 12 gramos de proteína, o sea, una cantidad suficiente para una comida de recuperación y los compuestos antioxidantes que básicamente están en frutas y en verduras. Entonces, en esa comidita debe haber algo de fruta y de verdura. Bueno, esa comida de recuperación, entre más intenso y más largo sea el entrenamiento, más próximo al finalizar esa actividad debe ser esa comida de recuperación. ¿Me hago entender? Es decir, si, por ejemplo, que pasa mucho, no, es que el niño entrena en la 220, vive en Salitre y entonces a las 6 de la tarde terminan el entrenamiento y con el tráfico de Bogotá, pues resulta que a la casa llega a las 8, 8:30, supongamos. No, en ese caso no podemos esperar a que a la siguiente comida principal, no, hay que llevarle su comida de recuperación con estas características para que haga un refrigerio y llegue a la casa a comer tranquilo. Porque normalmente a esta edad pasa mucho que cuando ellos, por ejemplo, salen de entrenar, no comen nada, se demoran en recibir su comida principal, cuando comen o están inapetentes, ¿cierto? Porque hay hormonas que hacen que después del ejercicio uno no sienta mucha hambre, o en su defecto están con un hambre voraz, entonces comen, no mastican, pasan los bocados con agua, quieren repetir, entonces miren que ahí se está creando un patrón inadecuado en el consumo de los alimentos, simplemente porque ellos están llegando pues partidos del hambre por el desgaste físico. ¿Listo? Respecto a la hidratación, que es súper importante, y en este grupo de edad, digamos que en la charla pasada, que eran los más chiquiticos, yo les dije que con agua era suficiente. Ya en esta edad, por varias razones, digamos que vamos a ver que la hidratación cobra una mayor importancia. ¿Listo? Pues ¿por qué razón? Porque básicamente la tasa de pérdida de líquidos aumenta porque aumenta la superficie corporal, entonces estamos hablando de niños más grandes. Entonces, si a una persona la desdoblaran, es decir, si a uno lo cogieran y lo estiraran, la estatura va a determinar mucho el tamaño de uno, así como si fuera un tapete, ¿cierto? Entonces, como tenemos niños más grandes, van a tener una mayor superficie para perder líquidos corporales, entonces mayor riesgo de deshidratación.
Y lo que ya hablamos, pues que los entrenamientos son más intensos, a veces son de doble jornada, a veces tienen que el gimnasio y que después la parte de fútbol o de ya del central, el voleibol, el baloncesto, lo que sea. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es la recomendación general solamente por ser niños, ¿cierto? Entonces, en adolescentes y adultos se recomiendan 2,3 litros de líquido en mujeres y entre 2,7 y 3,3 litros de líquido para hombres. Bueno, aquí yo les estoy hablando de líquidos, no de agua. Entonces, de esa cantidad de líquidos se recomienda que la mitad sea agua potable. Es decir, si es un niño, 14, 15 años, tienen que tomar mínimo 1,5 litros de agua. El resto de líquido va a ser aportado por los alimentos que se consumen, ¿cierto? Entonces el líquido como tal que hay en un lácteo, el líquido que hay en las frutas, de pronto las bebidas adicionales que toma, que las aromáticas, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, ¿por qué es importante la hidratación? Básicamente, pérdidas mayores al 2% del peso corporal en sudor afectan el rendimiento. Es decir, si yo peso 50 kilos y pierdo 1 kilo de peso, estoy perdiendo más de ese 2% de peso corporal y eso va a afectar el rendimiento, fuerza, potencia, coordinación, reflejos, la toma de decisiones que como les decía es súper importante en los deportes de equipo. Y pérdidas mayores al 3% van a comprometer la salud y por ejemplo el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué hacer? Básicamente, pues la primera recomendación para evaluar, por ejemplo, que los niños se están hidratando bien es utilizar la escala de color de orina antes del ejercicio para saber, pues, cómo está llegando de hidratación al momento de su práctica deportiva, ¿cierto? Entonces, aquí tienen la grafiquita, la escala de color de la orina. Básicamente, la orina debe estar en 1, 2 o 3. Si observamos que el niño durante el día o previo a su práctica deportiva, la orina está más concentrada, 4 o 5, la recomendación es que debe tomar líquido, básicamente 5 a 7 mililitros de líquido por kilogramo de peso corporal. Es decir, si pesa 40 kilos, más o menos está entre 300 y 450 mililitros. Ojalá con un tiempo prudente antes, porque obviamente entonces va a entrar embuchado a la cancha si eso lo hace pues ahí un momentico antes. Pesarse antes y después, ahorita yo les voy a hablar un poquito más de esa forma de evaluar el tema de cuánto líquido pierde un niño, es decir, para esos papitos que dicen, no, pero es que yo veo que mi hijo eso queda jugado de sudor, la camiseta le escurre, así no esté haciendo sol, entonces hay formas de evaluar un poco cuánto está perdiendo ese chiquito, ese joven, de líquido, ¿listo? Aprovechar cualquier pausa en el juego para hidratarse, sobre todo en estos deportes de equipo. De hecho, en el alto rendimiento ahora se ve mucho, digamos que los deportistas en cualquier momento que alguno se tiró a la cancha, se cayó, no sé qué, que están revisando el bar, los jugadores aprovechan para ir a hidratarse. Incluso también se observa cuando están sacando algo por allá de la pantaloneta y se lo comen, seguramente están comiéndose alguna gomita deportiva, algún producto fuente de carbohidratos para mejorar el rendimiento. Em, Consumir una bebida o alimentos o refrigerios que contengan sodio, esto ayudará a reponer las pérdidas de sodio en sudor, estimulará la sed y ayudará a mantener por más tiempo en el organismo los líquidos ingeridos. Básicamente esto hace referencia a que obviamente digamos que las comidas que se comen durante el día todo pues lo condimentamos con sal, ya digamos que eso hace parte pues de esa reposición a veces de sodio, es decir, no necesariamente todo tiene, no, que el niño está perdiendo sodio, entonces solo lo repone la bebida deportiva. No, también con los alimentos cuando los salamos ahí hay sodio, que es el principal electrolito que se pierde en el sudor. ¿Listo? Importante el sabor y la temperatura de la bebida, es decir, agüita y ojalá que esté fría. El otro día una mamita en una cancha me preguntaba, no, pero es que, llevaron los líquidos en nevera. No, pero ¿cómo le van a dar los líquidos fríos a los niños para los pulmones, no sé qué? Entonces yo le decía que no, que de hecho cuando uno está muerto del frío ahí mirándolos a ellos, pero ellos allá, su cuerpo está súper caliente. Entonces, esa bebida debe estar fría porque eso nos va a garantizar que ellos quieran hidratarse. ¿Listo? Y pues importante el consumo de líquido durante todo el día. Entonces,
¿Qué bebida se recomienda durante la práctica deportiva? Agua. Y ya en los chicos más grandes puede ser útil la bebida deportiva. ¿De qué va a depender? De la intensidad, de la duración de la actividad, es decir, lo que les digo, esos niños que de pronto juegan ya más grandecitos, los partidos duran los 90 minutos y de pronto si el niño es titular y juega los dos tiempos, pues obviamente importante de pronto que parte de esa hidratación sea también bebida deportiva. Los que practican de pronto un deporte indoor, entonces de pronto partidos de baloncesto que son en lugares cerrados, aumenta un poco esa tasa de pérdida de líquidos y electrolitos, probablemente ahí pueda ser útil complementar el agua con una bebida deportiva. Y cuando se hacen entrenamientos o competencias en climas cálidos, claramente en estos chicos más grandes, se puede utilizar bebidas deportivas. ¿Listo? Después de la práctica deportiva, agua, bebidas lácteas o jugos caseros y eventualmente bebida deportiva cuando se ha hecho una práctica en clima cálido, donde muchas veces lo que se tomó durante no alcanzó a reponer las pérdidas. ¿Listo? Esto lo aclaro porque yo con frecuencia veo que se termina el partido y eso vuela el desfile de la ponimalta, del jugo hit y esas son bebidas hipertónicas que lo que hacen es deshidratar. ¿Listo? Aquí les tengo una receta de bebida hidratante casera. Entonces, para los papitos, a veces uno se preocupa, ¿cierto? Porque dice, no, pero es que ese Gatorade le deja la lengua pintada y azul, ¿eso qué más tendrá? Entonces, es una bebida que tiene mucha ciencia detrás, es decir, es adecuada para hidratar, para el deporte. Pues obviamente tiene colorantes y tiene otras cositas que de pronto uno esperaría que no tuvieran. Entonces, aquí tenemos una opción de bebida hidratante casera que cuando, pues digamos, yo la construí, pues básicamente termina aportando la cantidad de carbohidrato y de sodio y de ciertos minerales como el potasio y el magnesio que tiene una bebida convencional, ¿listo? 500 mililitros de agua, algo de fruta que puede ser 60 gramitos de fruta licuada, es decir, como zumo, 60 gramos de piña convertida en jugo de piña, o el zumo de una naranja, 4 cucharaditas pequeñitas de panela molida y un cuarto de cucharadita de sal. ¿Listo? Acá el reto es que a veces a los niños les guste. ¿Listo? ¿Por qué razón? Actualmente las bebidas hidratantes deportivas, ellas tienen que cumplir con una norma de cantidad de aporte de sodio y de carbohidrato. Pero actualmente las comerciales tienen la mínima cantidad de sodio, porque es que se han dado cuenta que si le ponen una cantidad un poquito mayor, resulta que ya no se venden igual, porque la gente le va a sentir el sabor al sodio. Entonces, normalmente esta como queda con un poquito, digamos que más equilibrada en términos de aporte de sodio, a veces suele saber un poquito más a sal y pues bueno, ya a veces depende de los chiquitines, ¿listo? Y obviamente la practicidad, les cuento, hoy yo me preparé esta bebida porque iba a correr, no corrí por la mañana, tuve que correr por la noche, literal, esto ya era un masato, o sea, era una chicha porque se me fermentó, pues le había echado limones o se fermentó, no, ya no sabía rico, pero pues al final era lo único que tenía para hidratarme. Y acá básicamente cómo evaluar la deshidratación, entonces enseñarles a los chicos esto, es decir, bueno, usted terminó su práctica deportiva y después fue a hacer chichi, ¿de qué color estaba su chichi? Estaba muy concentrado, ¿sí? Entonces, si estaba muy concentrado, color mayor superior 4, 5, 6, pues claramente hay que reforzar la hidratación antes y durante, ¿cierto? Color de orina 7 y 8, básicamente eso es para rehidratar con sales de rehidratación oral, porque pues hay una deshidratación importante que no suele suceder. Y aquí está la forma para medir la tasa de sudoración, es decir, saber un poco cuánto líquido están perdiendo estos chicos, ¿cierto? Entonces, básicamente la fórmula es pesar al niño antes de la práctica, digamos que antes del partido, por ejemplo, con la mínima cantidad de ropa posible, pesarlo después con la mínima cantidad de ropa posible. Si suda mucho es mechudito, es una niña y tiene pelo largo, pues tratar de secarle el pelo, pues que no esté como con mucha humedad. Y pues ahí vamos a tener esa diferencia, ¿cierto? En el peso antes y el peso después. Tener en cuenta cuánto líquido consumió, ¿cierto? Entonces resulta que él llevó una botellita de 500 mililitros y nos dimos cuenta que se tomó solo 300, supongamos, ¿sí? En este ejemplo, pues 1 litro,
y se tomó 800 mililitros. Entonces, el líquido consumido, 0,8 litros. Entonces, básicamente, el peso perdido se suma con el líquido consumido y se divide en el tiempo que duró la actividad. Y eso nos va a dar la tasa de sudoración, es decir, cuántos litros de sudor pierde este individuo por hora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, una persona de 50 kilos que tomó 0,8 litros, a menos de un litro de líquido, en un ejercicio que duró hora y media. Esto es un panorama habitual, a veces lo que uno ve de estos chiquitines. Resulta que este niño está perdiendo un litro de líquido por hora. ¿Mm? No significa que entonces ahora uno tenga que obligarlo a que tome un litro de líquido por hora. Con que se cubra el 60% de esas pérdidas, es suficiente para garantizar que probablemente no pierda más del 2% del peso corporal. De hecho, en este mismo ejercicio, calculé cuál era el porcentaje de peso que había perdido, ¿cierto? Es decir, ese 0,8 kilogramos representaban el 1,6% de ese peso. Entonces, aquí este chico, digamos que podemos hablar que con para esa actividad que duró eso y ese líquido que tomó, pues fue suficiente. ¿Listo? Y acá un poquito, pues para hablarles de las bebidas deportivas rápidamente, como para que ustedes las diferencien, es decir, en estos grupos de edad, por favor, controlemos mucho el tema de bebidas energizantes. ¿Listo? Que ahora pues es muy común en los adolescentes. Las bebidas, los juguitos de botella, es decir, las bebidas azucaradas, se llaman bebidas hipertónicas porque ese exceso de azúcar cuando se consume lo que hace es deshidratar las células. Entonces, eso no nos sirve para hidratar. ¿Listo? Las bebidas comerciales es muy importante diferenciarlas porque a veces, no, Pedialite, todo es lo mismo. No, está, por ejemplo, el Pedialite Active y el Pedialite 60, ¿sí? Y uno diría, pero pues ambos son Pedialite. Pues eso es una estrategia comercial para vender a cada grupo de personas uno diferente. Pero no, resulta que el Active es una bebida hidratante diseñada con un aporte de sodio adecuado para la reposición de líquidos que se pierden por el sudor, ¿listo? Y ya el otro, por ejemplo, dice 60.000 equivalentes con zinc, significa que tiene casi que el triple el triple del sodio que tiene el Active. ¿Por qué? Porque ya es para tratar una deshidratación, ¿listo? Uno es para prevenirla y el otro es para tratarla. Bueno, las sales de rehidratación oral de sobrecito, entonces, sirven pero diluyéndolas diferente. ¿Por qué razón? Un sobrecito aporta también 3 veces el sodio que debería tener una bebida deportiva, ¿cierto? Entonces, podría utilizarse, claro, pero entonces no puedo no puedo hacer la dilución como dice en la cajita, sino tendré que utilizar un cuartico de sobre para la misma cantidad de líquido para más o menos estar aportando la cantidad de sodio y electrolitos de una bebida deportiva. ¿Listo? Porque estamos es previniendo, no tratando. ¿Listo? Y están ya las bebidas deportivas del mercado que básicamente pues tienen características específicas y es que traen carbohidratos, azúcar y traen sodio, potasio, cloro, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué las bebidas deportivas traen azúcar o carbohidratos? Que a veces la gente dice, o hay marcas que, mejor dicho, sin azúcar. Pues digamos que hay poblaciones en las cuales pues sin azúcar está bien, pero básicamente el azúcar en las bebidas deportivas está porque el azúcar es como la glucosa, es la llave para que el sodio pueda entrar a la célula. Entonces haga de cuenta que si la bebida hidratante tiene carbohidrato, el sodio va a entrar más fácil a la célula porque tiene la llave, tiene el pasaporte de entrada. Si no tiene carbohidrato, no es que no vaya a hidratar. Lo que pasa es que, pues, como cuando uno va a entrar a un lugar y no tiene boleta, pues le toca ver, rogar y que lo dejen entrar. ¿Listo? Y suplementos, que ese es otro tema también a veces álgido en este grupo de edades. Acuérdense, los alimentos primero. Los suplementos cuando la nutrición no es suficiente. Para saber si la nutrición no es suficiente, pues ahí es muy importante a veces contar con la ayuda de un profesional, porque de pronto uno como papito, pues cómo va a saber que es insuficiente, ¿sí? Obviamente hay señales, si no está creciendo, si no está durmiendo, si no rinde en el colegio, algo puede estar pasando, pero me enfoco primero en mejorar su alimentación de base. Si ya el niño está comiendo bien y vemos que
no sé, les pongo ejemplo, hay niños que casi no les gustan las carnes, son flojos para masticar la carne, el pollo y el pescado, o no les gustan, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno dice, pucha, ¿cómo hago yo para cubrir esos requerimientos de proteína? De pronto tendré que optar por un suplemento. ¿Pero por qué? Porque no le puedo cubrir sus requerimientos con comida, ¿cierto? Entonces básicamente los suplementos tienen que ver es como con esas necesidades muy individuales, ¿listo? Otros suplementos que hayan en el mercado, yo solamente les quiero decir que el Instituto de Nutrición Deportiva de Australia, digamos que tiene una clasificación o categorización de los suplementos deportivos y básicamente en la categoría uno, que son los que cumplen con los criterios de ser legales, eficaces y seguros, son contados con los deditos de la mano los que están. ¿Listo? Entonces, muchas veces lo que encontramos en el mercado, la mayoría son compuestos que no tienen la suficiente evidencia científica de ser seguros, eficaces y legales. ¿Listo? Entonces, ahí es muy importante asesorarse. Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería contar. Creo que fui un poquito rápido porque después era bastante tema, pero pues espero esto les dé como un brochazo de qué cositas tiene de pronto que ustedes reforzar en casa, si de pronto es necesario pues pedir ayuda, etcétera. ¿Listo? A ver, yo miro por aquí preguntas en el chat. Ay, no lo Genial, ya. genial. Te preguntas en el chat, no, yo estuve pendiente y no hubieron, no hubo, perdón. Em, Ahí las que más, tuvimos varias respuestas en los forums, pero las que más se repitieron fue qué comida deben comer los niños antes, cuál es la mejor comida para antes de entrenar, qué le doy a mi hijo antes de entrenar, y las otras fueron qué bebidas deben tomar antes y después, qué bebidas son las mejores, qué bebidas me sirven más, qué bebidas podríamos usar para hidratar. Entonces creo que alrededor de esas, creo que tú ya las respondiste. Ahí había, qué interesante, mil gracias, gracias a ustedes, de verdad, esto es por ustedes, gracias por todas las aclaratorias que diste en la etapa tan importante, gracias Mariflor y gracias, listo. Maritza, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, este espacio es muy valioso para nosotros. Gracias a todos los que se conectaron, porque también esto lo hacemos es por ustedes y por sus niños. Entonces, gracias de verdad por estar acá. ¿Listo? Gracias. Cualquier cosa, también cuando les compartamos la grabación, les vamos a compartir los contactos de Maritza. Maritza ya conoce a Sierra, ya sabe de Sierra, entonces ya sabe que si viene de Sierra, pues ahí se hace todo el proceso. ¿Listo? Muchísimas gracias, Maritza. Gracias, Hasta Samuel y luego, que tengan Marta. linda noche. Gracias por la asistencia y por quedarse hasta el final. Chao. Gracias, Maritza. Hasta Chao. luego, muchas gracias.